Buenas noches, hermanos y amigos. Vamos a empezar nuestro servicio en esta noche. Empecemos con un momento de oración. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por esta noche. Gracias Señor porque podemos leer tu palabra libremente. Pedimos Señor tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta noche nuestro tema es libres o esclavos. A propósito de estas fechas, estamos viviendo en esta fecha el mes patrio. Y el 28 de julio festejamos un aniversario más de la independencia de nuestra patria. Independencia del dominio español. Vamos a hacer un poquito de historia. El Perú, antes del año 1532, era gobernado por los incas. Los incas, un pueblo dedicado a la agricultura, a la ganadería, y como vemos, eran unos arquitectos muy ingeniosos. Cuando llega Francisco Pizarro en el año 1532, conquista el imperio incaico, y el imperio incaico es sometido y pasa a ser colonia del gobierno español. Pasaron tantos años, desde 1532 hasta 1821, en que el pueblo era sometido a trabajos forzosos. Los indígenas eran sometidos a trabajos en las minas mineras. Los indígenas tenían que pagar arbitrios y una serie de abusos cometidos por los conquistadores españoles. Frente a tenemos personajes como los próceres de la independencia y los precursores de la independencia, quienes, viendo todos estos abusos, deciden liberarse del gobierno español. Es así que un 28 de julio de 1821, después de haber librado muchas batallas, la batalla de Junín, la batalla de Ayacucho, se logra independizar al Perú. El general Don José de San Martín, un 28 de julio, proclama la independencia del Perú con estas palabras: el Perú, desde este momento, es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Y también nosotros vemos que nuestro himno nacional empieza con la letra "Somos libres", ¿no? Cuando un país es conquistado, se convierte muchas veces en esclavo del país conquistador. Tiene que obedecer lo que dice tu amo. España dominó al Perú por largos años y algunos, ya ninguno nos gusta ser esclavos. En la Biblia vemos un pasaje que habla acerca de la esclavitud y la libertad. Leamos nuestras Biblias en el libro de Juan, Juan capítulo 8, versículo 31 al 36.
Dice la Biblia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el capítulo 34 nos dice la Biblia: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos nosotros aspiramos a la libertad. Las 4 libertades fundamentales son libertad de palabra, libertad de culto, libertad de trabajo y libertad de eludir el temor. Pero, en el fondo, ¿qué es la libertad? La libertad señala la ausencia total de prohibiciones, como a veces piensan algunos. Es hacer lo que uno desea, es hacer lo que a uno le da gana. Las personas que hacen todas las cosas sin restricciones se entregan a esas inclinaciones a menudo. Y a menudo ellos, dicen, terminan solos e infelices. Las personas se creen libres, pero deben saber que desde su nacimiento son esclavos. La Biblia nos dice: esclavos son del pecado. Desde el nacimiento, esclavos del pecado e incapaces de libertarse a sí mismos. Así como en la independencia del Perú tuvieron que haber muchos mártires, muchas personas que lucharon para obtener la libertad y al final el Perú ser libre del dominio español. No todos nosotros estamos bajo la esclavitud del alcohol, por ejemplo. No todos estamos bajo la esclavitud de las drogas, bajo la esclavitud del dinero, bajo la esclavitud de los juegos, bajo la esclavitud del sexo u otras adicciones. El día de ayer me llamó una de mis pacientes para comunicarme que un hermano suyo, una noche antes, había salido de la casa, estando en plena pandemia, se fue a beber licor, esclavo del alcohol. Llegó a la casa y cuando ellos van a despertarlo, esta persona no despertaba, no hablaba, pero pronunciaba algunas cosas incoherentes. Me llama y me dice: doctor, mi hermano el día anterior ha estado tomando, no sabemos dónde ha tomado. Y yo les digo, su caso es muy delicado, tiene que ser derivado a un hospital. Pasaron 4 horas y me llama: doctor, mi hermano ha muerto. Imagínate, ser esclavo nos puede llevar hasta la muerte. Hay personas que son esclavos a las drogas. Muchos pacientes que usan drogas, ellos quieren muchas veces salir de ese estado, pero no pueden.
no pueden porque son esclavos. Cuando ellos dejan la droga, sienten ese estado de abstinencia y buscan la droga y tienen que consumir. De igual manera, hay personas que son esclavos del dinero. La Biblia nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hemos visto en nuestro país, hay personas que teniendo un trabajo, teniendo dinero, con el deseo de tener más dinero, ¿no? Reciben sobornos, coimas, amor al dinero y son esclavos del dinero. Hay personas que son esclavos del juego. Tengo pacientes que no pueden luchar con el juego. Reciben dinero de sus esposos o el dinero que les proporcionan para mantener el hogar. Lo gastan en los juegos. Y luego no pueden, ellos dicen que no pueden. Esclavos del juego. Hay personas que son esclavos del sexo. O puede ser esclavos de otras adicciones. Usted dirá, doctor, yo no soy esclavo de ninguna de esas cosas. Sin embargo, Jesús dice algo que se aplica a cada uno de nosotros. Jesús nos dice en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 20 al 22. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. La fuente del mal que hacemos, cualquiera que sea, esa fuente está en nuestros corazones. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de su vida ejemplar, Él nos mostró lo que era la verdadera libertad. Él, Señor Jesús, encontraba su gozo en practicar el bien, haciendo lo que le agradaba a Dios, a su Padre. Sin embargo, esa vida pura y santa no podía liberar al hombre de la esclavitud, del pecado. Para salvarnos, Jesús tuvo que dar su vida. Pagó un precio muy alto en la cruz. Sufrió el castigo de Dios por nuestros pecados. Entonces, Jesús es nuestro gran libertador. Y por lo tanto, tenemos que poner nuestra fe en Él. La Biblia nos dice, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús te libertare, vas a ser libre de tus pecados. Por otra parte, el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 5, 15 al 18, dice la Biblia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia.
Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando nosotros somos libertados del pecado por la sangre de Jesucristo, venimos a ser siervos de la justicia. Ya no somos esclavos del pecado. También dice, y el versículo 18, ¿no? Libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia, por medio de Jesucristo. La libertad de la esclavitud del pecado, amigo y hermano, está en Cristo. Todos tenemos esa tendencia incorregible a hacer el mal. Todos. ¿No? La Biblia nos dice que nosotros no podemos resistirnos a esas inclinaciones del pecado. Veamos en nuestras Biblias, en Génesis capítulo 8, versículo 21. Dice la Biblia, en la segunda parte, dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Nuestro corazón, el intento del corazón es hacer lo malo desde siempre. Y también podemos ver que esa tendencia que tenemos nosotros a hacer el mal, nos dice en la Biblia, en Éxodo capítulo 32, versículo 22. Y respondió Aarón, no se enoje mi Señor. Tú conoces al pueblo. El pueblo es inclinado al mal. Una persona inclinada al mal es una persona que es esclava del pecado, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer una comparación. Imagínese que el inmueble donde usted vive es arrendado y el propietario no se contenta con recibir el alquiler mensual que usted le paga. Es muy exigente y a menudo aparece cuanto menos lo espera. Un día vende el inmueble a un nuevo propietario. Y este nuevo propietario es totalmente opuesto al anterior, que se esfuerza para que sus inquilinos se sientan bien en su casa. ¡Qué alivio para todos! ¿No? Durante cierto tiempo todo está bien, pero un día alguien llama a la puerta y toca a la puerta. ¿Quién es? El antiguo propietario, que sigue viviendo en el mismo edificio, aunque ya no tiene ningún derecho, vuelve para imponer sus exigencias, incluso lo amenaza para que te amenaza con el nuevo propietario. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. El nuevo propietario de nuestras vidas es Jesucristo cuando aceptamos en nuestro corazón. Y el propietario antiguo, el malo, es el diablo, que es muy exigente y que incluso nos amenaza con el nuevo propietario, nos amenaza con Cristo. ¿Y qué cosa tenemos que hacer? Si tú eres el inquilino de esa propiedad, tú tienes que contestar que usted ya no tiene nada que ver con él, porque su responsabilidad ya es con el nuevo propietario. Entonces no tiene que hacerle caso. ¿Y qué tiene que hacerle? Cerrarle la puerta en la cara.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con el pecado. Eso tenemos que hacer con nuestro antiguo dueño, que es el diablo. En Cristo, hermanos, todos los creyentes encontramos un nuevo maestro. Pero no tenemos nosotros que olvidar que el pecado, ese pecado que tenemos, esa raíz de donde provienen las malas acciones, siempre está con nosotros. Esa raíz queda, porque por naturaleza somos pecadores. Nuestra naturaleza humana es así. Porque la Biblia nos dice, porque por causa de un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Y por tanto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando las inclinaciones al pecado se presentan en tu vida, el cristiano debe rechazar firmemente esa tentación. Tiene que hablar de todas esas cosas con su nuevo propietario, con su nuevo Señor, que es el Señor Jesucristo, y contar con Él para recibir ayuda y las fuerzas, porque Él nos da ayuda y fuerza, porque es nuestro nuevo propietario. ¿Y quién nos librará del pecado? Don José de San Martín. Don José de San Martín libertó al Perú, pero Él no nos puede liberar de nuestro pecado. La palabra pecar significa originalmente errar en el blanco o no cumplir un objetivo. El cristiano debe arrepentirse sinceramente de su comportamiento como pecador. El cristiano trata de vencer, pero frecuentemente vuelve a caer en los mismos errores. Quiere hacer el bien, pero al final no lo consigue. El pecado es, hermano, más que malas acciones. Es más que malas palabras. Es más que malos pensamientos. Es esa fuerza arraigada en nuestra naturaleza, heredada de nuestros padres, que nos empuja a hacer el mal. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la Biblia, lo que acabamos de decir. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿No? Entonces, esa naturaleza que tenemos heredada de nuestros padres, eso nos empuja, siempre nos va a empujar a hacer el mal. Nuestros pensamientos, nuestras palabras o nuestros hechos son motivados por esa raíz que permanece en nosotros, incluso si somos cristianos, porque queda ese viejo hombre. Y si no reconocemos esa terrible realidad, entonces nuestra conciencia puede endurecerse, nuestra conciencia puede adormecerse respecto a la gravedad de ese pecado. O nuestro corazón puede desanimarse bajo el peso de la culpa. Pero Dios, hermano, quiere darnos la victoria sobre el pecado que me empuja a hacer el mal. Entonces, yo debo recordar que Jesús murió en mi lugar, porque creo en el Señor Jesús. Entonces, debo considerarme y debo identificarme con mi Salvador en su muerte en la cruz. Pero Cristo no se quedó muerto, Él resucitó. Y entonces tenemos que aceptar que he muerto y he resucitado con Cristo. Y Él me libera del pecado y me libera de la esclavitud. Y vencer, hermanos, a toda fuente de mal. ¿Por quién? Por el poder del Espíritu Santo que hace morar
Cristo en él. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que vencer ese mal, alimentando más el Espíritu Santo. Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice la Biblia, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu hay libertad. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes al Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. Hermano y amigo, si tú has entendido en esta noche que eres esclavo del pecado, tienes un gran libertador, Cristo Jesús, que vino y murió por tus pecados. No seas como los judíos que decían, nosotros esclavos de qué? Nuestros padres Abraham. Y ellos no entendieron que le estaban hablando que ustedes son esclavos de tus pecados. Y el esclavo obedece lo que le hace su amo. Si usted es esclavo del pecado, va a hacer todas las cosas que no convienen al Señor, pero tienes un gran libertador, que es el Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiera el Señor que en este día, en esta noche, en estos meses de fiestas patrias, puedes aceptar a Cristo como tu Salvador personal y tener una fecha de independencia del pecado y no ser esclavo del pecado, y festejar junto con los peruanos un aniversario de vida espiritual y un aniversario de fiestas patrias. Gracias doy al Señor que a mí me libertó un 17 de julio del año 1977, y desde ese momento soy libre del pecado, y siempre cogido de la mano del Señor podemos seguir adelante. Que el Señor bendiga en esta noche su palabra.